cómo saber cuándo mis avances de tesis están listos para ser presentados a mi directora o director de tesis. Yo veo que hay como un problema ahí que tiene que ver con una falta de seguridad, ¿no? Para entregar los avances de tesis. Es como que avanzan, leen, escriben, pero nunca están como satisfechos del resultado como para enviar a su director o a su directora. Solo hay una forma de aprender a investigar y es investigando. ¿Cómo aprendemos a investigar? Bueno, prueba y error. Siempre tener en claro hacia dónde vamos, qué queremos decir y que eso que queremos decir nos esté siempre acercando a comprobar o refutar la hipótesis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Viernes de vivo y estoy súper feliz, tengo un montón de cosas que contarles. Voy a bajar un poquito la música como siempre y les voy a contar, para arrancar, que hoy vamos a estar hablando de cómo saber cuándo mis avances de tesis están listos para ser presentados a mi directora o director de tesis. Así que bueno, a ver quién se conecta. Vamos a ver de dónde se van a conectar. Paulo, desde Chaco. Anita, hola, buenas tardes Anita. ¿Primera vez? ¿Desde dónde nos estás viendo? Les quiero contar algo. Vieron que a mí me encanta cuando me contactan de países nuevos o de lugares nuevos. Hoy me contactaron desde Irlanda. No lo podía creer. Hoy a la mañana me llega un mensaje desde Irlanda preguntándome por asesorías para tesis. Así que realmente creo que trascendí mis límites fronterizos a un lugar que yo ni imaginé que podía llegar. Creo que es una chica que vive en otro país porque me dijo que estaba de viaje, pero bueno, ya me enteraré más. Pero bueno, llegar tan lejos, la verdad que es alucinante. Así que bueno, les voy a contar entonces un poco de qué trata el tema de hoy, ¿no? Porque es algo que, sinceramente, me preguntan mucho y sobre todo veo que hay como un problema ahí que tiene que ver con una falta de seguridad, ¿no? Para entregar los avances de tesis. Es como que avanzan, leen, escriben, pero nunca están como satisfechos del resultado como para enviar a su director o a su directora. De hecho, me pasa con mis tesistas cuando les mando el mensaje ingrato de estoy esperando tus avances. Y bueno, y siempre la respuesta es como que no están listos, todavía me falta, lo quiero revisar, lo quiero releer, quiero sacarle cosas, quiero agregarle cosas y parece que es una tarea que nunca termina. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir con este tema hoy, que nunca hablamos de esto. Como saben, bueno, tengo seguidores nuevos que me encanta que estén en esta cuenta, sobre todo si están haciendo una tesis. Espero que todo lo que estoy subiendo estos días les sea muy útil. Y si necesitan más ayuda o en algún tema particular, saben que me pueden siempre dejar un comentario, mandar un DM. Y yo voy tomando nota de todo lo que ustedes necesitan para poder ir también creando contenido para que les sirva. En ese contexto estoy preparando algo que es una sorpresa para 2025. Me quiero aguantar porque soy de las que cuentan la sorpresa antes, pero no lo quiero hacer. Pero sepan que estoy full preparando algo para ustedes que les va a servir, pero de manera monumental. Va a ser un salto cuántico en todo esto que estoy haciendo para ustedes. No les puedo contar qué es todavía. Voy a ver cuándo se los cuento, pero sepan que estoy trabajando mucho en eso. De hecho, a partir del lunes empecé a levantarme a las 5 a.m. para poder llegar y que ustedes en el 2025 tengan más herramientas y mejores recursos para hacer su tesis. Así que contarles eso también, que me parece súper importante. Bueno, entonces, ¿cuándo están listos nuestros avances? Cuando surgió la pregunta, ahí en el box de preguntas, que yo ya la publiqué para que ustedes sepan de qué íbamos a hablar hoy, tuve como una posible respuesta. Pablo, si estás mirando, es la respuesta que me diste por Instagram. Pablo dice que en realidad el momento indicado para presentar avances de tesis es cuando estamos, ya sabes lo que estoy hablando.
Bueno, es si el avance cumple con el cronograma y alguna de las muestras del diseño metodológico propuesto. Esa fue la primera respuesta que tuvimos, tentativa, vamos a decir. Vamos a ver por qué yo no estoy de acuerdo. Siempre haciendo la contra. Ustedes saben que yo soy así. Bueno, mi lado rebelde. Primero que nada, ¿qué es el cronograma? ¿No? El cronograma es una forma de organizar todas las tareas que tenemos por delante cuando nos ponemos a pensar en lo que va a ser nuestra tesis, ya sea de maestría o de doctorado, sobre todo de doctorado. Ustedes saben que me especializo en doctorado. Pero bueno, el cronograma es justamente para organizar todas las tareas que tenemos que hacer en vistas a cumplir con el cometido de hacer la tesis. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? Todas las tareas, digamos, que están conexas a esa tarea principal, todo eso lo ponemos en el cronograma y también ponemos plazos tentativos para ir cumpliendo con ese cronograma. Por ejemplo, vamos a suponer que empezamos a hacer la tesis en enero de 2025. Bueno, podemos plantear enero para revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica, ustedes como saben, es buscar bibliografía que nos permita sostener lo que vamos a decir en la tesis, ¿no? O en alguna parte de la tesis o en relación a algún tema. Entonces, si en enero vamos a hacer la revisión bibliográfica, bueno, podríamos plantear que de febrero a marzo o de febrero a abril vamos a avanzar con el primer capítulo y lo que vamos a hacer es, no sé, redactar, vamos a ocuparnos de las citas, vamos a lo que sea, ¿sí? Esto es el cronograma. ¿En qué momento nosotros le presentamos este cronograma a la universidad? En general, cuando se presenta el plan de tesis. Plan de tesis, proyecto de investigación, anteproyecto, es lo mismo, ¿sí? Es esta planificación de lo que nosotros pensamos que va a ser nuestra tesis. Ese es el momento en el que se presenta el cronograma. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Por qué algunas universidades piden este cronograma? Lo cierto es que bueno, ustedes saben que siempre, como recalco mucho esto, el doctorado y cualquier posgrado, pero el doctorado siempre mucho más, es un desafío profesional, uno de los más importantes de la carrera. Muy poquita gente hace un doctorado, pero menos todavía personas se lanzan a hacer su postdoctorado. Entonces el doctorado es como el mayor desafío de la carrera. Entonces, afrontar un desafío tan grande implica cierta organización o cierta planificación. Y el cronograma sirve para eso, para ordenar un poco lo que van a ser las ideas de lo que nosotros queremos hacer y darle un marco en el tiempo. Porque si nosotros pensamos en hacer una tesis de doctorado y no tenemos un plan de acción, la verdad que nos va a costar mucho. Si un día buscamos bibliografía, un día empezamos con el capítulo 1, otro día empezamos con el capítulo 4, después hacemos una introducción, nos ponemos con las conclusiones, o sea, entonces dentro de mi perspectiva, el cronograma lo que sirve es como para esto, como para aterrizar esa planificación que nosotros pensamos que vamos a hacer a lo largo de la investigación doctoral o de posgrado, ¿sí? Ahora, el cronograma, de acuerdo a nosotros lo presentamos en la universidad. ¿Ustedes piensan que la universidad va a estar controlando que ustedes cumplan con ese cronograma tentativo que presentaron cuando presentaron el plan de tesis? Vayan contestando si están acá, si están viendo. Si lo ven grabado, bueno, van a tener la respuesta después, pero si no, vayan contestando. Lo cierto es que la universidad no controla eso. Y por esto, cada tesista puede, por más que haya hecho un cronograma, puede volver a planificar, puede cambiar la planificación y puede realmente ir eligiendo qué hacer y cuándo, ¿sí? La universidad no controla el cronograma y en general, bueno, no puedo hablar por otros directores de tesis, pero yo como directora de tesis, la verdad que el cronograma, la verdad, si fuese por mí, ni lo pediría, porque para mí no es tan importante. Pero bueno, volviendo al caso,
que nos está ocupando hoy, que es cuándo tengo que entregar avances para cumplir con el cronograma, no, para mí no sería una respuesta que nos ayude a dilucidar la cuestión de cuándo nuestros avances están listos. Bueno, les voy a contar que bueno, estoy dirigiendo más de 10 tesis en este momento de doctorado, que soy jurado de 3 tesis de doctorado en 2 universidades, y que lo que va del año, creo que lo publiqué el otro día, brindé más de 30 asesorías, hoy brindé asesorías, ayer brindé asesorías para tesistas. Entonces, déjenme decirles que realmente tengo como una muestra muy importante de cuáles son los problemas que enfrentan los tesistas al momento de entregar avances. Y de hecho, guardé algunos comentarios, algunos mensajitos que me han llegado estos días de mis tesistas para hacer un poquito de luz, pero sobre los casos concretos, porque la verdad que ustedes saben que a mí todo lo que sea tan abstracto es como que siento que no sirve. Entonces vamos con comentarios concretos y puntuales de tesistas míos que hicieron este año. Bueno, uno de mis tesistas me dijo: me di cuenta que estaba redundando en muchos párrafos y que tengo dificultad en hilar ideas para darle sentido. Les repito, uso algunos comentarios, pero la verdad es que los uso porque son los comentarios que muchos tesistas hacen. Y fíjense, el tema de redundar en las ideas, en un párrafo decir la misma idea, en otro párrafo volver a decir la idea de otra forma. Y bueno, hay esta dificultad de hilar en realidad una idea para darle sentido. ¿Qué podemos hacer con respecto a esto, ¿no? De esta dificultad que podemos tener? Para mí la clave, cuando no tenemos en claro cómo hilar las ideas o cómo organizar las ideas, o cuando estamos haciendo muchos párrafos y queremos decir algo específico y concreto, lo mejor que podemos hacer es primero pensar en cuál es la idea que quiero transmitir. Si yo no tengo clara la idea antes de empezar a escribir, no la voy a poder comunicar. Entonces, lo primero es tener clara la idea para poder comunicarla bien. Pero claro, ¿cómo hacemos para darle claridad a esa idea? Y yo siempre uso ciertas formas, ¿no? Siempre les digo que para mí es fundamental tener un método y saber que ese método funciona porque lo podemos replicar. ¿Por qué todos mis tesistas, como siempre les digo, son casos de éxito? Bueno, porque aplicamos métodos que funcionan. Entonces, el método que funciona en todos los casos para darle claridad a una idea y para poderla hilar a lo largo de ya sea una oración o un párrafo es primero pensar ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Entonces, si tengo una idea, por ejemplo, quiero sostener que que los tratados de derechos humanos establecen la protección del derecho a la vida. Entonces, voy a explicar qué voy a hacer en función de esta idea que yo tengo, ¿sí? Voy a explicar el concepto de el derecho a la vida en los tratados internacionales. ¿Cómo lo voy a hacer? Analizando los tratados internacionales, el Tratado 1, el Tratado 2 y el Tratado 3. ¿Y para qué lo voy a hacer? Por ejemplo, siempre en el marco de nuestro trabajo de investigación y de nuestro objeto de estudio. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Bueno, porque esto va a permitir tener la referencia de lo que es el marco normativo de la idea que tengo que desarrollar, porque me va a permitir, y después si ponemos en relación al objeto de estudio, al tema que tenemos que desarrollar. Pero una forma entonces de darle esa concreción a la idea que queremos desarrollar es pensar, bueno, primero sobre qué tema voy a hablar, qué voy a hacer o qué voy a expresar, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Esto es algo que de verdad que da mucha claridad a lo largo de toda la tesis. Ahora, recomendaciones adicionales. Saben que soy súper intensa con esto, de menos es más. Menos es más.
Entonces, si nosotros queremos transmitir una idea, vamos a hacer todo lo posible para que esa idea entre en una oración. ¿Cuál es la contra de poner 5 ideas en una oración? La oración se vuelve muy larga y al tener 5 ideas en una oración vamos a ir de la idea 1 a la idea 2 a la idea 3. El lector se puede perder, pero lo peor que nos puede pasar es, primero, que las 5 ideas van a tener la misma jerarquía. Cuando están en el marco de una misma oración tienen la misma jerarquía. Si nosotros queremos darle jerarquía a una idea, la tenemos que separar, sí o sí, necesariamente. Por eso les digo, menos es más. Y como les decía, lo peor que nos puede pasar es que quien nos está leyendo no entienda. Esto de verdad que es dentro de lo peor que nos puede pasar, es lo peor. ¿Por qué? Porque si no logramos transmitir lo que queremos transmitir, la persona que los lee no va a entender, la persona que nos evalúa nos va a evaluar mal, ¿sí? Negativamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, es como la base de que si yo tengo una idea, poder transmitirla de manera efectiva, de manera que la persona que la lea la pueda comprender. Si algo de lo que estoy diciendo les hace sentido o quieren preguntar algo, sepan que este espacio de los vivos también es para eso, para que ustedes puedan participar. Si ustedes están teniendo algún problema en esto de la redacción o de no sentirse seguros para entregar avances, me pueden ir contando cuál es su desafío o con qué se están encontrando ustedes, y también si hago a tiempo lo voy a contestar en la medida que pueda. A ver, Pablo dice, me refería que es ordenatorio para el propio tesista, para darle alguna función. Claro, sí, o sea, la función del cronograma la tiene, que es justamente poder ordenar al tesista que se enfrenta por primera vez a una investigación, y sobre todo una investigación doctoral, que tiene que cumplir con un montón de requisitos y sobre todo, primero aplicar metodología y también obviamente respetar el método científico, que es un método específico, sin el cual podemos tener un trabajo de opinión, podemos tener un trabajo de descripción, una monografía, pero no va a ser una tesis. Para que sea una tesis tiene que ser un trabajo de investigación donde apliquemos metodología y sobre todo el método científico, que es lo que nos va a dar este marco, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes ya saben, me pueden ir preguntando cualquier cosa. Avanzo un poquito más, porque tengo creo que tengo 2 comentarios más para poder hacer un poquito de luz en este tema. Después, otro de los comentarios es, siento que aún no es digno de revisión por parte de mi directora. ¿Cuándo un trabajo es digno de ser presentado ante un director de tesis? Básicamente, eso no lo podemos saber, cuándo es digno. No sé si hay un momento en que nosotros vamos a estar seguros como tesistas de que tenemos como el resultado final y tenemos esa seguridad infalible de que lo que presentamos va a estar bien. ¿Por qué digo esto? Porque solo hay una forma de aprender a investigar. Solo hay una forma de aprender a investigar, y es investigando. Entonces, la verdad es que ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aprendemos a investigar? Bueno, prueba y error. Y esto es muy importante saberlo, porque si no, lo que va a pasar es que nunca vamos a enviar esos primeros avances, y ahí sí lo que vamos a estar obstaculizando es cualquier tipo de avance en cualquier tipo de investigación y en cualquier trabajo. Por esto es fundamental, pero fundamental, que elijan bien a su director o a su directora de tesis. Entonces, cuando un trabajo, para mi criterio, está listo para ser entregado, en la fecha que el director pide avances. En la fecha que el director pide avances. Les doy un ejemplo. Cada vez que yo tengo una asesoría, y termino la asesoría donde doy los lineamientos de cómo continuar en la etapa que se encuentren, pongo una fecha de avances. La fecha de avances depende de 2 cosas. En qué situación está el tesista y qué tiempo real tiene de dedicarle a la tesis. Vamos a suponer, viene enero,
¿sí? Viene enero, es el mes que sigue a este, donde hay gente que se va de vacaciones. Si mi tesista se va de vacaciones en enero, yo no le voy a poder pedir avances para fin de enero porque no va a poder hacerlos, ¿sí? Ahora, si mi tesista se va en febrero, fin de enero, de acuerdo a sus posibilidades, podría ser una excelente fecha para que presente avances. Y es fundamental que el tesista presente avances en el tiempo que el director o la directora pide los avances. ¿Por qué? Primero, cuando el tesista presenta los avances en ese tiempo, el director o la directora, si es buen director o buena directora, lo que va a hacer es evaluar no solamente el resultado concreto del avance, sino otras cosas que también son importantes. Por ejemplo, si te di un mes para que presentes avances y tus avances, vamos a suponer que cada capítulo tiene, que el capítulo que tenés que presentar tiene que tener 30 páginas, ¿no? Más o menos. Entonces, si en la fecha de presentar avances vos llegaste a hacer 10, eso nos permite medir cuál es la posibilidad real que vos tenés de presentar avances. Y así no está tocando la batería. Espero que no se escuche tanto. De presentar avances. Ay, espérenme un segundo. Bueno, espero que no se escuche tanto. Bueno, eso permite medir al director de tesis o a la directora de tesis qué capacidad real tenemos de avanzar y sobre todo también identificar qué problemas se enfrentó el tesista en ese momento para poder resolverlos, ¿sí? Cada tesista, como cada persona en realidad, va a tener su propio estilo de escritura. Entonces, presentar avances en la fecha que la directora pide avances tiene que ver con eso también, con que se pueda hacer un seguimiento de esa tesis o de ese trabajo de investigación en el cual de manera muy temprana podemos empezar a identificar cuáles son esas dificultades y trabajarlas y sobre todo solucionarlas. Si nosotros nos demoramos 6 meses para presentar la primera vez avances de tesis, no es que perdimos 6 meses, pero no los aprovechamos de la mejor manera que los podríamos aprovechar. Si la directora pide avances al mes siguiente y nosotros presentamos avances, por más que sean poquitos o poquita cantidad de páginas o poquito desarrollo o lo que sea, podemos advertir de una manera temprana cuáles son esas dificultades que nos están impidiendo avanzar. Entonces, ¿y por qué yo les decía recién se aprende a investigar investigando? Bueno, justamente lo mejor que podemos hacer es entregar avances rápido para con la práctica ir mejorando. Cuando podemos identificar de manera temprana cuáles son esos obstáculos, los podemos resolver de manera temprana y podemos facilitar el avance para que, digamos, fluya de mejor manera todo lo que es la investigación. Yo no puedo creer cómo pasa el tiempo, o sea, es increíble, ya son 19:23. Pero bueno, otro de los mensajes que recibí es... esto es... los amo cuando me mandan estos mensajes. Claro, cada vez que lo leo encuentro que sobran cosas. Quien se identifique, levante la mano. Eso de que vuelven a leer y dicen esto sobra, lo vuelven a leer y esto sobra y esto también sobra. Bueno, una manera fácil de poder saber cuándo estamos haciendo el capítulo o desarrollando el tema o desarrollando el subtema es siempre hacer lo que yo digo un test. Un test. ¿En qué sentido? Yo tengo que desarrollar, bueno, volviendo al ejemplo que di hoy, el concepto del derecho a la vida en los tratados internacionales. Bueno, dentro de ese tema se pueden igualmente analizar desde 1.000.000 de perspectivas, desde la perspectiva normativa, desde la perspectiva jurisprudencial, desde la perspectiva de los estándares interamericanos, desde la perspectiva filosófica, dentro de la perspectiva filosófica, dentro de muchísimas corrientes filosóficas que hay, desde distintos marcos teóricos. Bueno, es infinito, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre sugiero es hacer un test, en el sentido de, bueno, tengo que desarrollar este tema. ¿Cuál es mi marco
para saber lo que sí o sí tengo que decir. Primero, el enfoque desde el marco teórico que yo elegí, punto 1, y punto 2, responder a esta pregunta. El desarrollo de este tema, ¿en qué medida me acerca a comprobar o refutar mi hipótesis? Cuando nosotros investigamos y leemos bibliografía, nos vamos a encontrar con un montón de temas que nos van a parecer súper interesantes. Ahora, ¿podemos implementar cualquier tema adentro de nuestra tesis? La respuesta es rotundamente no. Rotundamente no, ¿por qué? Porque no cualquier tema que nosotros vayamos a investigar nos va a acercar a comprobar la hipótesis. Entonces eso nos va a dar un marco para saber qué puntualmente tenemos que decir. Lo que no nos acerca a comprobar o refutar la hipótesis, no va. Entonces, si nosotros podemos hacer este test antes de avanzar con la escritura, nos vamos a evitar esta tarea interminable a veces de revisar y notar que sobran cosas. Entonces, siempre tener en claro hacia dónde vamos, qué queremos decir, y que eso que queremos decir nos esté siempre acercando a comprobar o refutar la hipótesis. Vi un comentario que me encantó de Paulo que dice: hay que armar e ir soltando y bancarse el giro. 100% de acuerdo. Hay que soltar. O sea, uno da lo mejor de sí mismo cuando escribe, cuando termina, lo suelta y lo deja a manos de su director o de su directora. Su directora, si ustedes hicieron una buena elección, les va a marcar justamente esto: cuál es la mejor manera de continuar. Va a advertir sus virtudes al escribir, va a identificar su estilo de escritura y va a poder marcarles cuál es el mejor camino para continuar, cuál es el mejor camino para avanzar. Jeremías, te mando un saludo enorme desde Ecuador. Estoy hablando del tema que propusiste para este vivo, así que después, si no llegaste a conectarte temprano, después míralo completo porque, como siempre sabes, muchísimos consejos prácticos para avanzar. Entonces, cuando nosotros llegamos a la fecha en que tenemos que entregar avances, los entregamos, los soltamos y confiamos en que nuestro director o nuestra directora va a saber cómo ayudarnos a poder mejorar, perfeccionarnos y avanzar. Y si no lograron elegir de una manera correcta a su director o directora de tesis, sepan que siempre pueden contar con una ayuda adicional, con mis asesorías, más allá de que yo no sea su directora formal de tesis. Sí puedo revisar sus avances en el marco de una asesoría también, puedo guiarlos y puedo hacer todas estas tareas que yo les dije recién, que debería hacer su director de tesis. Así que Jeremías dice: muchas gracias querida profe, mil disculpas por llegar tarde. Bueno, ahí les hice un videito en historias para enseñarles cómo activar, digamos, la campanita de Instagram para que cuando empiezo el video su propio Instagram les avise que se tienen que conectar para que no les pase eso. Así que bueno, miren, llegamos al final. Siempre les agradezco muchísimo que se conecten, que estén presentes y que justamente estén también ocupándose de avanzar con su posgrado. El posgrado, como saben, y mucho más el doctorado, abre puertas. Tal vez de esto hablemos en otro vivo, pero bueno, me despido, les deseo un excelente fin de semana, que estén muy muy bien y bueno, si tienen ideas de otros temas que les gustaría que desarrollen los vivos, me lo pueden como siempre dejar en los comentarios. Bueno, adiós.